no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Bien, aquí está hablando mi Señor Jesucristo. Dice la Escritura que el Padre fue el que lo envió y que Él habla lo que escuchó hablar al Padre. O sea, el Padre le dio todo el sermón, toda la palabra, toda la enseñanza para que Él la enseñara. Ahí es donde alcanzamos a captar de que el Padre es Dios absoluto, perfecto, grande, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él le estaba hablando a los fariseos y a los saduceos. Él le estaba hablando a estos varones y a los escribas. Y no hay escritura que él no se haya apoyado en el Padre. Cada vez que él les hablaba a los israelitas, les decía que él estaba en comunión con el Padre y que él no se alejaba para nada del Padre. Él siempre estaba con el Padre. Pero el Padre ya había hecho los cielos, la tierra, ya había hecho muchas maravillas. Y era el Dios Todopoderoso. Cuando Dios hizo a Adán, Dios sintió en su corazón la paternidad sobre el hombre. Antes de crear Dios a Abraham, a Adán, perdón, Dios ya había creado los ángeles. Y ya había Dios sentido la paternidad sobre los ángeles. Dios nunca se ha sentido hijo, porque Él es el Padre. Dios estableció la familia y Él fue el primero. Dios creó los ángeles y Dios creó al hombre. Pero en Dios hay un amor paterno, un amor donde Él no se siente confundido, sino es un amor paterno pero perfecto. Es un amor paterno de justicia, es un amor paterno de paz, de comunión. Es un amor paterno de orden. Y Dios fue mucho tiempo
un padre amoroso con Adán. Y Adán siempre lo vio como un padre. Mientras Adán vivió en el Edén, en el paraíso, siempre supo quién era su padre. Y Adán sabía que él era hijo de Dios, que él fue el primer hombre creado por Dios y que lo creó Dios del barro y sopló en el aliento de vida, el alma y el espíritu sobre él. Entonces, ahí es donde nosotros entramos a mirar por qué Dios como Padre se llena de amor por el hombre y se llena de tanto amor, de tanto amor, de tanto amor, que siente un dolor grande en su corazón porque Adán comete el error de pecar y siente ese dolor en su corazón porque como padre le tocaba sentir el dolor por haber perdido a Adán. Y cuando él pierde a Adán, se pierde la comunión, se pierde la amistad, se pierde el amor, se pierde muchas cosas con Adán. Y Adán pierde la parte filial con el padre también. Pierde esa parte hermosa de sentirse hijo de Dios. Cuando Adán siente que perdió la paternidad de Dios y perdió la seguridad de que el Padre lo llegó a amar tanto, 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 que le entregó todo, toda la creación, todo el universo. Pero Adán deshonró lo que Dios le dio. Y Dios tuvo que expulsarlo del paraíso. Y por un ángel santo allí en el paraíso con una espada y sacarlo del paraíso. Y ahí es donde el primer hombre queda sin padre. Ahí es donde Adán, cuando peca, representa al hijo abandonado por su padre, al hijo abandonado por la seguridad del padre, al hijo abandonado por los bienes de su padre, al hijo abandonado en un mundo lleno de incertidumbre, de duda, un mundo lleno de sufrimiento, de mucho sufrimiento. Y dice que Dios le dolió tanto, tanto, tanto en su corazón, que ellos ya no pudieron hablar con Dios y decirle Padre. Y usted mira las escrituras desde Génesis y va mirando el tiempo, cuando viene la ley, los patriarcas antes de la ley, cuando vienen los jueces, cuando vienen los reyes, cuando vienen los profetas. Y usted mira que allí nadie le decía a Dios Padre.
Pero la palabra padre viene de allá, de la creación. Y Adán tuvo sus dos hijos, y ahí fue donde el hombre viene a ser padre del hombre. El hombre establece una familia. Adán, Eva, Caín, Abel. Es donde el hombre establece una familia. Pero pierden al Padre Creador, al Padre seguro, al Padre que se gozaba en la voluntad central de que Adán iba a obedecer todo lo que el Padre le estaba ordenando. Y al moverse Adán y hacerle caso a Eva y Eva hacerle caso a Satanás, Satanás suplanta al Padre. Lucifer suplanta al Padre. Ahí es donde Lucifer entra, donde el diablo entra, donde la serpiente antigua entra y se hace padre de Eva, padre de Adán, padre de Caín y padre de Abel. Pero la serpiente antigua, el diablo, no lo creó, ni lo engendró, ni lo aseguró, ni le dio los derechos sobre el universo y la tierra. Un padre suplantador, un padre lleno de mentira, porque era un ladrón, un destructor, un mentiroso. Y Adán se quedó ahí refugiado. Y Adán cambió de padre. Y a Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Pero aquí el Señor Jesucristo dice, en lo que acabamos de leer en el capítulo 8, versículo 26, que Él venía a hablar lo que el Padre le había dicho. Un espíritu inmundo, un espíritu engañoso, un espíritu farsante, un espíritu, como dice la Escritura, de falsos profetas, no puede ser padre de un hombre santo o de un hombre justo. Por eso cuando el predicador famoso William Marion Branham, predicador que dicen que de él aprendió Gigi Ávila y que de él aprendió Tele Osborne, famoso predicador evangelista Tele Osborne, dice que la mente le alcanzó a William Branham para decir que Eva había tenido una relación conyugal o sexual con el diablo y que de ahí había nacido Caín. Y la predicación la armó William Branham, padre de sermón, y la llevó por muchas partes
y ya la iba a empezar a vociferar en público. Y el día que ya el Señor vio que William Branham se decidió a predicar esa predicación falsa y mentirosa de que el diablo tenía una relación con Eva sexual, ese día William Branham se mató en el carro. Predicación creo que llamaba el rastro de la serpiente, algo así, o la simiente de la serpiente. Empezando porque Satanás no suplantó el esposo de Eva, porque Eva seguía con su esposo, que era Adán, pero sí suplantó al Padre, a Dios el Padre. Y eso fue lo que al Señor le dolió en su corazón, a nuestro Padre, al Dios Todopoderoso. Eso fue lo que le dio dolor al Padre. Cuando William Marion Branham, predicador famoso de la piedra angular, y dio un poco de mentiras de que él era el último Elías, y que él se iba en el rapto, como dicen, antes de la segunda venida. Y se fue a dar esa enseñanza de que Eva había tenido una relación sexual con el diablo. Y entonces salen predicadores y salen profetas y salen evangelistas diciendo que ellos también han estudiado mucho y que también se van allí a la parte donde dice que los hijos de Dios tenían relaciones con las hijas de los hombres, que eran muy hermosas. Y había moral todavía en ese tiempo porque Dios, aunque estaba lejos del hombre, pero Dios estaba bajo el cuidado de sus hijos. Aunque se alejó de Adán, pero él seguía cuidando a Adán. Aunque la muerte no tocó a Adán, porque Adán vivió 930 años, hasta ahí más o menos. Y la Biblia no revela cuántos años vivió Eva, pero tocó rápido, rápido, rápido. La muerte vino y se encarnizó con Abel. Mató a Abel primero por causa del pecado. Y este famoso predicador William Branham se mató el día que iba a dar esa predicación y ahora todos sus seguidores dicen esa predicación, pero Dios dice que Él no permitió que los géneros se juntaran. El género angelical, el género humano es muy diferente. Y además el género angelical tiene, primero con los hijos de Dios no pueden meterse, porque los géneros de los ángeles son totalmente santos y no pueden pecar, porque Dios les dio un don que se llama el don de no pecar, el don de no faltar, el don de no cometer iniquidad, el don, pueden andar por donde sea los ángeles y nunca caerán. Dios les dio ese premio por haber pasado la prueba que les tocó a ellos, que esa prueba es un misterio. Por eso dice la Escritura bien clarito que hay unos ángeles escogidos y otros no, y otros fueron guardados en prisiones de oscuridad por mucho tiempo para el día del juicio, y otros serán sueltos ahora en el Apocalipsis para que ataquen y hagan justicia en la tierra y destruyan todo lo que tienen que destruir, porque son ángeles puestos que vienen como plagas, como terremotos, que vienen ángeles terribles, como de muerte, a hacer estragos. Pero Dios vio que el hombre se conformó, el hombre se quedó ahí conformado. Tenía más comunión con el diablo, y el diablo no se quedó quieto y siguió enseñándole sus falsas enseñanzas.
Dios, en su misericordia, siempre ha tenido hombres justos a través de la historia y hombres que saben lo que Dios les ha hablado. Pero nadie invocaba al Padre. Tenían 70 nombres calificativos de Dios, ¿sí? Adonai, Elohim, Rafa, Raak. Tenían muchos nombres. Nisi, Shalom, Jireh, muchos nombres. Adonai, Yahvé, muchos nombres en el Antiguo Testamento, pero nadie podía decirle a Dios Padre. Todo lo que perdió Adán, todo se había perdido. Entonces, entre los hombres sí se daban esa palabra de padre o papá, y esa palabra se daba entre ellos. Entonces, los judíos acostumbraron a nombrar a Abraham como padre. Y el Señor lo ratifica, porque el Señor lo ratifica en el Nuevo Testamento cuando dice que el padre de la fe es Abraham. Que fue justificado por la fe porque creyó en Dios de lo que Dios le dijo que hiciera. Pero usted mira, y Abraham siempre le decía Señor, 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 y no tenía esa capacidad de poderle decir Padre. El único hombre que tuvo la capacidad de decirle Padre, Padre, fue mi Señor Jesucristo. El único. Eliseo logró también en las escuelas de los profetas decirle a Elías, Padre, Padre mío. Pero a Dios le decían el Señor Todopoderoso. Pero como Dios siempre ha querido tener una familia grande, no solamente con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo y los misterios que no nos han sido revelados, de los 7 espíritus de Jehová y los hijos de Dios que habla Job, que se reunieron para hablar con el Padre, y que no han, misterios que no han sido revelados todavía, y no sabemos si hay más familia divina. Hasta ahora ha sido revelada la familia divina, ¿sí? Que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es la misma esencia y son uno. Ellos tienen las mismas metas. Y nosotros no alcanzamos a entender porque nosotros somos finitos, somos personas limitadas. Y Dios ve que en esos 4000 años siempre le decían Señor, Señor, pero no había un hombre así en esa intimidad familiar como mi Cristo que le dijo, Señor Jesucristo, Señor, el Señor Jesucristo le dijo, Padre. Yo hablo lo que me dice mi Padre, dice el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo no podía ir al cielo. Acuérdense que el Señor Jesucristo no podía ir al cielo. Él estaba en la tierra. Su espíritu, su alma y su cuerpo eran de hombre terrenal. No podía subir al cielo. Pero el Espíritu Santo le hablaba lo que el Padre le enviaba. Y por eso el Señor siempre estaba preparado para defenderse y para atacar al enemigo.
Continuamos con la palabra. Dice la palabra de Dios, ahí más abajito, en el versículo 38 del capítulo 8 de Juan, dice: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Ya el Señor les está diciendo: y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ya el Señor les está diciendo que ellos tenían un Padre. El Señor Jesucristo les está anunciando que ellos tenían un Padre, pero no era Dios, no era Dios Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios, dicen los israelitas, los judíos. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros, el versículo 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Oiga bien. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Dios envió a su Hijo para decirles que ellos tenían un Padre, pero ese suplantó, cuando Adán cayó en pecado, suplantó a Dios, al verdadero Padre. Y entonces Dios por eso dice que ni los homicidas, ni los mentirosos, ni los cobardes, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los adúlteros, ni los que juegan juegos de azar, ni los que juegan loterías, ni los que practican la cartomancia, ni los que practican la quiromancia, ni los que practican la arinomancia, la adivinación por medio de números, ni los que practican el péndulo, ni los que practican la cábala, ni los que practican toda clase de hechicerías y brujerías entrarán al reino de los cielos, dice la palabra. Porque el padre de la mentira es el dueño de todos esos pecados. Y Dios Padre no puede pecar. Porque Él nunca necesitó decir una mentira. Siempre el Señor Jesucristo ahí lo corrobora, lo comprueba que ha sido verdadero en todo lo que ha dicho. Pero Satanás lo suplantó y Satanás le hizo creer al hombre que él era su padre. Por eso es que la iglesia judía, o hablemos así, el judaísmo, siempre ha dicho que ellos son los padres de la religión que más se acerca a Dios. Y los judíos le vendieron esa idea a la iglesia que se corrompió después del año 300, a la iglesia católica. Y por eso es que Satanás vive feliz y contento, porque hace que a sus padres, a los sacerdotes, les digan padres.
sin tener hijos. Padres sin tener hijos, suplantando a los verdaderos padres. Y ahí es donde el Señor critica, lo dice en el Nuevo Pacto, en los libros de los Evangelios, y dice, no llaméis a nadie Padre en la tierra. Dice el Señor Jesucristo, a nadie llaméis Padre, porque uno solo es vuestro Padre, el que está en los cielos, dice la palabra. Uno solo es vuestro Padre. Entonces, como a nosotros nos enseñaron en escuelas católicas, en colegios católicos, en universidades católicas, a decirle Padre a estos hombres llenos de vanidad y orgullo, y estos hombres llenos de mentiras, estos hombres llenos de religiones, estos hombres llenos de muchas cosas que no tienen nada que ver con Dios Padre. Y lo más tremendo es que cuando el apóstol Pablo llega a Atenas, a Grecia, hay un letrero que dice en Grecia, al Dios no conocido. Imagínense, hay un letrero que dice, al Dios no conocido. Los griegos no sabían nada de Dios. Los griegos lo único que sabían era levantar el orgullo de que tenían la sabiduría de los metales, la sabiduría de la ciencia, la sabiduría de la matemática, la sabiduría de los lenguajes, la sabiduría de la historia, la sabiduría de la antropología, la sabiduría de la arqueología, la sabiduría de la arquitectura. Eso era lo que hacían los griegos, pero no conocían al Dios Padre, que tampoco lo podían identificar los judíos bien y explicarlo, y está la hora que los judíos andan confusos, porque la paternidad la perdió fue Adán. Y cuando el Señor nombra a los sacerdotes a través de Moisés, el Señor, Jehová vuestro Dios, Jehová vuestro Señor, uno es el Padre. El Padre es uno. Uno es el Padre. Y ahí mismo en la Escritura, en la palabra de Dios, vamos a leerlo, que a veces nosotros miramos las cosas de una manera pasajera, pero es bueno recordar lo que Dios nos está enseñando. Dice ahí en el libro a los Gálatas, en Galacia, dice, y por cuanto sois hijos ahora de Dios, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. O sea que cuando usted clama al Padre, ya usted recuperó lo que Adán perdió. Pero ¿cómo lo recupera? A través del Señor Jesucristo por la fe. Creyendo en Jesucristo, usted se hizo hijo de Dios. Y entonces Dios dice aquí, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo. Lo envió a su corazón. Dice la palabra. Y ahí dice, Abba, Padre. Abba, el cual clama, Abba, Padre. Dice así. O sea, el Espíritu Santo clama al Padre. Intercede, gime, llora, pidiéndole al Padre por las almas que todavía están pendientes para la salvación. Y los que ya fuimos sellados con el Espíritu Santo, ya nosotros podemos con mucha confianza acercarnos al trono de la gracia y ya no decirle Señor, sino Padre.
porque el Señor nos enseñó que cuando oráramos, digamos, Padre nuestro, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sí? Nos enseñó el Señor Jesucristo. ¿Que está dónde? En los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. El Señor Jesucristo nos enseñó. Y ahí mismo, en Marcos capítulo 14, versículo 36, perdón. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor y en miedo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. La palabra Abba, Padre, es la palabra que se dirigía directamente a Dios. Está escrita solamente 3 veces en la palabra. En Gálatas, a la iglesia de Gálatas, a la iglesia de Romanos y en los evangelios. Y Dios permite que esa palabra esté ahí porque el Espíritu Santo siempre clama al Padre. Es un misterio. Y el Señor Jesucristo siempre clama al Padre porque Él es el Hijo. Él es el Hijo. Pero el Padre no clama a nadie. Porque Él es la máxima autoridad. Él es el Padre. El Señor Jesucristo no es el Padre. Ni el Espíritu Santo es el Padre. El Padre es el Dios soberano, el único soberano, el único que tiene todos los millones de poderes para hacer lo que Él quiera con nosotros. Y eso es lo hermoso de volver nosotros a Cristo y conocer verdaderamente al Padre, que nos habíamos quedado sin Padre durante todos esos 4000 años antes de venir el Señor. Todo era simbólico. Pero cuando vino mi Señor Jesucristo nos enseñó y nos reveló quién era el Padre. Él sí nos lo enseñó bien, quién era el Padre. Porque ningún profeta pudo enseñarlo bien. Ningún rey de Israel, ni Salomón con toda su sabiduría pudo enseñar bien quién era el Padre. Moisés tampoco pudo enseñarlo bien. Moisés estaba hasta ahora empezando a conocer a Dios. Y los primeros patriarcas tampoco. A veces Dios les decía que eran amigos, a veces Dios les decía que eran amistades, a veces Dios se les revelaba, pero ellos no conocían nada de Dios. Ya cuando viene mi Señor Jesucristo es que nosotros comenzamos a entender quién es el Padre. Y el Señor lo ratifica. Cuando el Señor dice, Padre, Abba, Padre, no que yo haga mi voluntad, sino la tuya, tu voluntad. Claro que ahorita estamos en una moda, ¿no? En una moda muy triste, que es la moda de mandar a Dios a hacer cosas, ¿no? ¿Sí? A veces como que forzamos a Dios para que haga las cosas, como el pueblo de Israel en el desierto, ¿sí? El pueblo de Israel en el desierto era experto en eso, ¿sí? Tráenos pan, tráenos pan, como sea, pero tráenos pan, tráenos agua, tráenos agua, tráenos agua, como sea, pero tráenos agua. Tráenos carne, tráenos golondrinas, tráenos carne, bastante carne. Y tentaban al Señor constantemente. Y ahora hay gente que no respeta al Padre. Y lo que parece que como que Satanás le enseñó a estos famosos predicadores a mandar al Padre.
Cuando esa palabra Abba Padre es una palabra de mucho respeto, demasiado respeto, y de mucha honra, y de mucha reverencia, de mucha reverencia. Por eso la oración, si no se hace con reverencia, usted puede romperse las rodillas en el piso y nunca le va a ser contestada. Le van a salir callos, sí, le van a salir callos en las rodillas, pero nunca van a ser contestadas. Porque si usted no se arrodilla con reverencia, honrando a Dios y con mucho respeto y pidiéndole las cosas con respeto, como lo hacía mi Señor Jesucristo, con mucha reverencia, usted pasa a seguir en la misma cuando era católico. A perderle el respeto a Dios, al culto, a la misa, y mirar a qué hora en el reloj, a qué hora se está listo para salirse a ir a hacer lo que tiene que hacer, porque ya se acabó el respeto en las reuniones, se acabó el respeto hacia Dios en los cultos, se acabó el respeto hacia Dios, la reverencia se perdió, ya no hay reverencia. Los músicos cristianos, los músicos evangélicos creen que reverencia es llegar y poner allí humo y poner allí fuego extraño y poner allí un poco de espejos para que vean multitudes y que se vea la hora hermosa y poner luces como una discoteca, que eso viene del mundo de las discotecas, pero no hay reverencia. Se acabó la reverencia en las iglesias, pero el Señor ya lo sabía. Ya lo sabía porque Él dijo que vosotros sois de vuestro padre el diablo y las cosas de vuestro padre el diablo queréis hacer. Se perdió todo el respeto cuando el varón, el hombre y la mujer se dirigen hacia Dios. Pero de pronto Dios tiene un remanente que lo respeta, que lo ama, que se hace pasar con el sacrificio y el amor de Dios, pasan la prueba y se siguen dirigiendo a Dios con mucho respeto, con mucha honra, con mucha reverencia. Y no aparentan en la radio, en la televisión, en los videos, orando y orando y orando y mandando a Dios y mandando a Dios y mandando a Dios a que les haga todos los placeres que Dios quiere. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Hay que seguir al Dios, al Padre de mi Señor Jesucristo. Y el Padre nos escoge para que nosotros estemos en el cuerpo de Cristo. Y Cristo nos envía su Santo Espíritu para que nosotros estemos en el cuerpo de Cristo y seamos adoptados como hijos de Dios. Dios me los siga bendiciendo. Mañana continuamos con la segunda parte de Dios Padre. Dios me los bendiga, hermanos y amigos.